Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo aquí en nuestra pantalla esta otra vista, esta otra toma del castillo de San Juan de Ulúa, el último reducto español en México. Pues damos inicio a nuestro programa hablando de la temática que hemos desarrollado, porque consideramos que es un aspecto un tanto olvidado en nuestra historia y es muy importante, que fue la rebelión serrano-gomista en contra de Calles por violar el sufragio efectivo, no reelección, postulado básico de la Revolución Mexicana, con el intento de Álvaro Obregón de reelegirse como presidente de la República. Pues para esto acudimos a nuestras fuentes hemerográficas, particularmente a la fuente del periódico Excelsior, que en esa época, octubre de 1927, publicaba esta nota: están cercados los hombres de Gómez y no podrán escapar. Ya habían fusilado a Francisco R. Serrano en Huitzilac, Morelos. Gómez, Arnulfo R. Gómez, huía por Veracruz, al igual que Almada, ya en situaciones militares muy desventajosas para los rebeldes. En entrevista, el jefe del Estado Mayor Presidencial dijo que el general José Gonzalo Escobar aún no remitía su parte de novedades por hallarse en el levantamiento del campo y a la vez estar recabando los informes que debían rendir cada una de las columnas que participaron en el combate contra los sublevados el domingo por la tarde en las faldas del Cofre de Perote, cerca de Ayahualulco. Recordemos que posteriormente, en 1929, José Gonzalo Escobar también se levantó militarmente en contra del gobierno de Emilio Portes Gil, que era un pelele de Plutarco Elías Calles. Que los derrotados tomaron 4 distintas direcciones, divididos en pequeños grupos. El combate se efectuó a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, y que al estar cercado el enemigo le sería muy difícil escapar. Escobar se encontraba en Izhuacán, a 20 kilómetros al sur de la estación de Perote. El área del combate fue de 25 kilómetros. La escuadrilla de aeroplanos con base en la fortaleza de Perote prestó excelente servicio contra el enemigo en la batalla, que duró 6 horas. La zona es muy accidentada, pues se localiza en plena sierra. Mientras el general Álvarez hablaba, mostraba a los periodistas un gran mapa de la República que señalaba todas las posiciones ocupadas por las fuerzas de operaciones e indicó los rumbos y vericuetos de la sierra por donde escaparon los rebeldes. La región estaba cubierta por excelentes servicios de telegrafía y telefonía, y desde el castillo de Chapultepec se estableció un servicio de inalámbrica entre las estaciones de México, Jalapa, Perote, Orizaba, Córdoba y el puerto de Veracruz, Otra nota es la siguiente: dividirán en sectores la zona del Valle de México, que se había sublevado militarmente, debido a que la jefatura del Valle de México
que se encontraba bajo la jurisdicción militar de la primera jefatura de operaciones. De ahí surgió básicamente la rebelión contra el gobierno de Calles. La Secretaría de Guerra y Marina dividió en 6 sectores el enorme territorio que controlaba. Al frente de las 6 nuevas zonas se encontraría el general Andrés Figueroa. La división por sectores fue provisional y se formó así: Texcoco, Contreras, San Juan Teotihuacán, Coajimalpa, Tlalnepantla y Milpa Alta. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: otros generales que están ya separados del ejército. La Secretaría de Guerra y Marina dio el aviso de que, por secundar el movimiento rebelde de Gómez y Serrano, el general de brigada Miguel Alemán, que fue padre del posterior presidente de México, Miguel Alemán Valdés, y los generales brigadistas Rafael Castelo y Eulogio Pedraza, fueron dados de baja. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: el general Obregón va rumbo a Nogales. Estuvo poco tiempo en Cajeme y salió después para la ciudad fronteriza. Nogales, octubre 11. Cablegramas recibidos en Navojoa daban cuenta de que Obregón llegó el día anterior a esa ciudad, trasladándose después a Cajeme, donde permaneció por breve tiempo en su finca agrícola de Nainari. Luego partió hacia Nogales, donde sus partidarios le preparaban una manifestación de apoyo, para lo cual repartieron una hoja invitando a las masas a acudir a saludar a Obregón. Allí ya lo esperaba una gran cantidad de periodistas estadounidenses para entrevistarlo con respecto a la rebelión. En su página 3, Excelsior publicó la siguiente nota: con toda actitud están incautándose bienes de jefes sublevados. Varias propiedades de los generales que se fueron a la revuelta han sido localizadas en esta capital por la Policía Judicial Federal. En la Ciudad de México se localizaron algunas de las propiedades de los generales sublevados y de los civiles que les apoyaron, como fue el caso de la casa de la calle de Pánuco número 10 y el automóvil Lincoln de 8 asientos, cuyo dueño era el general Almada. Bueno, ya lo hemos dicho, durante la revolución, como resultado de la revolución, los verdaderos beneficiarios fueron los generales, que se hicieron de enormes propiedades urbanas y agrícolas, y hasta de automóviles de lujo. Las personas acusadas de rebelión tenían pertenencias en distintos estados de la República, incluyendo haciendas agrícolas y ganaderas que podrían representar la suma de 10 millones de pesos. Es decir, los generales eran dueños de este enorme patrimonio y los campesinos peleando todavía por un pedazo de tierra. Otra nota de Excelsior es la siguiente: la expulsión de los regidores de Tacuba. El conflicto antirreeleccionista llegó inclusive hasta las alcaldías de la Ciudad de México y de otros estados de la República. El diputado Ricardo Topete afirmó que la expulsión de los regidores de Tacuba y el desafuero de los diputados antirreeleccionistas eran medidas de higiene pública. No estamos en tiempos de contemplaciones ni de medias tintas, y por eso aplaudo la actitud asumida por el ayuntamiento de Tacuba al expulsar de su seno, como lo hicimos en la Cámara de Diputados, a los enemigos abiertos y solapados del gobierno de la República y de los ideales revolucionarios. Como medida de higiene me parece insuperable, y como sanción a los actos ejecutados por los regidores enemigos, lo encuentro ajustada a la ley. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente:
Amparo pedido a favor del general Rodríguez Malpica. Cree que hay órdenes de aprehensión sin haber dado motivo alguno. El señor Hilario Rodríguez Malpica presentó una demanda de amparo a nombre de su hijo, general brigadier Carlos Rodríguez Malpica, en contra de quien existían órdenes de aprehensión. El muchacho tenía el cargo de jefe del segundo regimiento de artillería, alojado en el cuartel de Tacubaya, y que a causa de un derrame bilioso, el 1 de octubre se fue a su domicilio, siendo atendido por el médico del regimiento, doctor Manjarres, por espacio de 3 días. Existían órdenes de aprehensión giradas por la Secretaría de Guerra y los agentes de la Inspección General de Policía ya lo estaban buscando, al igual que elementos de la Policía Judicial Federal, a pesar de que no cometió delito alguno, puesto que no abandonó su encargo militar, aseguró su padre. El juez concedió la suspensión por 72 horas. Pues claro, tenían que defenderlo, sobre todo su padre, porque la pena por el delito de rebelión era la pena de muerte. En su segunda sección, primera plana, Excelsior publica la siguiente nota: distinción para un arzobispo mexicano, Roma, octubre 11. Su Santidad el Papa Pío XI ha nombrado a Monseñor Orozco Jiménez, arzobispo de Guadalajara, Jalisco, como auxiliar del trono pontificio. Bueno, pues recordemos que además de estarse padeciendo, de estarse viviendo la rebelión serrano-gomista, con todo su derramamiento de sangre, con toda su represión, pues también a la vez se presentaba en México la rebelión cristera, también con un baño de sangre sobre toda la nación mexicana, la guerra cristera. Pero de estos temas hablaremos en nuestra próxima sesión, en nuestro próximo programa de Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.